Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Expansion Network, acelerando la conciencia de la humanidad todos los días. Bienvenidos a vuestra zona de magia, tu zona de magia, el episodio número 11. Y hoy contamos con un personaje extraordinario que va a tener o va a hacernos el favor de compartir su sabiduría. Pero antes, permitidme que, como siempre, dé el paso a escena de Mireia Machí. ¿Qué tal, Mireia? ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy contenta de estar de vuelta. Esta vez hemos tardado un poquito más que otras veces, así que nada, muy contenta de estar de nuevo en la zona de magia y además con alguien que creo que va a ser muy revelador y con el que vamos a aprender mucho. Exacto, siempre se aprende y todas las oportunidades que se nos brinda o que nos brinda el universo, las sincronicidades, pues son bienvenidas. Tenemos con nosotros a Gianni Amores, terapeuta, conferencista y escritor formado en ciencias visuales y posteriormente en medicina oxidativa, nueva medicina germánica y otras terapias alternativas. Gianni, bienvenido a Expansion Network, bienvenido al episodio número 11 de Tu Zona de Magia. Hola Ángel, hola Mireia. Muchísimas gracias lo primero a Mireia por haberme permitido participar en su maravilloso proyecto literario y a ti Ángel también, a Mireia por permitirme pues recalcar sobre ello pues para los espectadores que nos quieran escuchar. Yo encantado de colaborar. Excelente, pues muchísimas gracias. Como siempre, Gianni Amores formó parte del volumen 2 de Sin Censura to You, que seguro Mireia lo tiene. Efectivamente, aquí está. Sin Censura to You, exacto. Algún día, de hecho, tendríamos que probar algún día de poner la imagen en espejo, de manera que se viera bien el título. Cuando lo ponemos, a ver si un día puedo probarlo, a ver si lo puedo hacer desde aquí. No, no lo puedo hacer aquí directamente. Lo probaremos otro día, pero aquí estamos y vamos a empezar sin más dilación, la conversación con Gianni. Ya dice una pequeña introducción. ¿Qué es aquello que habitualmente cuando la gente te conoce, qué es aquello qué es lo primero que le sorprende de ti, Gianni? Pues seguramente que mi línea de conversación o mis puntos de vista sobre la realidad suelen ser muy diferentes a la gran mayoría. Y cuando hablo de mayoría, hablo de la gente, llamémosle con sus creencias habituales, religiosas o no religiosas, también con la gente que pues ha dado un paso más y ha entrado en otro tipo de creencias, llamémosle nueva era, que, por las cuales yo he pasado por muchos años también, pero bueno, en mi camino he avanzado más y me doy cuenta de muchas cosas de entonces que no eran tan ciertas como nos cuentan. Entonces, claro, cuando llegamos a una conversación más profunda, hay puntos de vista sobre la realidad, sobre la vida en general, que son muy contrapuestos. Para la mayoría de la gente, pues la vida es algo maravilloso, algo para adorar, para loar, y para mí la vida o esta expresión de la vida es una cárcel, ¿no? Es un encierro para nuestro espíritu, ¿no? De alguna forma, esta corriente de pensamiento cada vez va ganando más fuerza. Entonces, claro, cada vez hay más gente que empieza a escuchar realmente si esta realidad es lo que es o es una apariencia. Ya sabemos que hay películas que nos han contado, como Matrix, por ejemplo, que realmente estamos viviendo una ilusión. Entonces recuerden al poeta Calderón de la Barca, poeta español, que decía: la vida es sueño y los sueños sueños son. Pues cada vez estoy más de acuerdo con eso. Gianni, en el libro participaste bueno, en realidad participaste en dos artículos, pero el del que vamos a Y hablar hoy con es el que Paulina. es. Sí, bueno, el segundo del que no vamos a hablar hoy, porque queremos darle también la oportunidad a Paulina, es el de Tartaria. Y Fue muy interesante también. fantástico tema, Sí, asombroso, Tartaria. sí, sí. Pero el que vamos a tocar hoy, que también es, vaya, muy interesante, es el de el Kybalión. Tú lo abordas como digamos, una hoja de ruta o unas reglas, una ayuda para salir de esta prisión planetaria, de esta realidad que es falsa, ¿no? Entiendo Exacto. que un poco para liberarnos, es decir, ese es el objetivo, es hacernos conscientes de dónde estamos viviendo y entonces ver qué claves tenemos disponibles para poder salir de ahí. Cuéntanos, ¿qué claves tenemos para hacer Muy ese bien, camino hacia la libertad? perfecto. Es una buena premisa para de la que partir.
Bueno, el Kybalión a mí me parece muy útil como manual de instrucciones para poder manejar esta realidad lo más favorablemente posible a nosotros. Antiguamente la astrología se enseñaba y era una ciencia madre, hablo en los tiempos muy antiguos. ¿Qué pasa? Que ese conocimiento del movimiento planetario, de en qué punto estamos, qué fuerzas convergen, te daba facilidad. Era el momento de elegir esta decisión o tomar este otro camino. De hecho, los grandes mandatarios, reyes y emperadores siempre han tenido sus asesores esotéricos, ¿no? Tenemos al mago Merlín, que realmente se llamaba John Dee, era el mago de la reina, que le decían no es momento para invadir porque hay fuerzas opositoras o es buen momento para un tratado comercial. Entonces, eso siempre ha estado ahí, lo que pasa es que se ha ido alejando de nosotros para que de alguna manera tengamos menos control sobre la vida y seamos como hojas al viento, ¿no? Que digo yo, presa de los acontecimientos que no sabemos calibrar. Entonces, el Kybalión es un libro muy pequeñito, donde se escriben las 7 leyes básicas del universo, puede ser muy bien utilizado para entender por qué ocurren estos sucesos o en qué momento esperar que ocurran otros y utilizarlo a nuestra mejor conveniencia, ¿no? Yo lo llamo el manual de la prisión. El universo para mí es un mecanismo de relojería infinitamente grande, complejo, donde hay muchísimas fuerzas y bueno, dentro de esas fuerzas podemos más o menos conocer estas 7 leyes y luego los que conozcan un poco más de astrología para poder elegir los momentos adecuados, ¿no? De tomar decisiones o de hacer un cambio en nuestras vidas. Entonces creo que es primordial, cualquiera que tenga aspiración de trascender esto, conocer estas leyes y si puede ser también conocer algunos rudimentos en astrología. Creo que es una herramienta muy válida y por eso pues me interesa el tema. Según tu experiencia, seguramente que habrás encontrado, igual que has encontrado el Kybalión, habrás encontrado o habrás escuchado a personas con otras, ¿no?, líneas de pensamiento. ¿Por qué crees tú que el Kybalión es la que te ha llamado más tu atención y es la que crees tú que más se acerca a la realidad que estamos viviendo, Gianni? Mira, de hecho, la primera ley del Kybalión, el universo es mente, ahí ya genera una primera pregunta y además es una ley que se ha malinterpretado y se ha utilizado de forma un poco fraudulenta, ¿no? Todos nos acordamos del libro de secreto, que tú piensas y lo manifiestas y todo eso. Eso realmente es la primera ley. El universo es mental. Claro, a la hora de manifestar algo hay que tener en cuenta las otras 6 leyes, que muy poca gente conoce. Entonces, el secreto, pues sí, generó mucha frustración, la gente no se hizo millonaria, no consiguió sus sueños. ¿Por qué? Porque les faltó una gran parte de la información. Teniendo las 7 leyes, tienen muchas más posibilidades de poder concretar tus deseos si quisieras manifestar algo, ¿no? Entonces, esta ley fue, como te digo, muy tergiversada por pues, escritores de nueva era. Obviamente hay personas que trabajan desde la religión. La religión, para mí, por ejemplo, es una manera de llenar una angustia existencial que el espíritu que somos experimenta un vacío. Entonces la religión llena ese vacío con esperanzas, con que al final va a haber un premio. También muchas veces la nueva era nos habla de una ascensión, de una quinta dimensión, calmando un poco a nivel mental y emocional esa angustia vital que viene del espíritu profundo, ¿no? Entonces, sí, cada uno encuentra la manera de aliviarse. Yo creo que es el momento de decir que este camino de conocimiento que yo estoy siguiendo no es para mucha gente. Mucha gente lo encontrará demasiado difícil porque es un camino donde quedan muy pocas rendijas de esperanza, en el sentido de que estamos muy atrapados a muchos niveles, ¿no? Me refiero a atrapados a nivel espíritu, no a nivel alma. El alma aquí está encantada de existir, de evolucionar, de progresar, de experimentar, pero el espíritu, que no pertenece ni siquiera a este universo, se siente encerrado. Entonces creo que es importante en este punto diferenciar entre lo que es el camino del alma o lo que es el alma y lo que es el espíritu y el camino del espíritu. Porque esa es la diferencia fundamental que va a marcar el camino que quiere elegir cada uno. Podríamos aprovechar ahora para entender esos dos conceptos, ¿te parece, Yanni? Perfecto, La sí, claro. diferencia entre ambos, porque Bueno, sí que es verdad que hay diferentes opiniones sobre lo que es el alma y el espíritu. Tú tendrás la tuya desde tu cosmovisión y bueno, para que nos entendamos, cuéntanos. sí, bueno, realmente ese conocimiento es de los más ancestrales que hay.
Recordemos que Constantino el Grande, para fundar su cristianismo, que en el fondo fue una herramienta política para unificar un imperio, destruyó y persiguió a los gnósticos primordiales que ya hablaban de esta diferencia, ¿no? Según los gnósticos, nosotros somos espíritus divinos provenientes de otro universo que hemos quedado encadenados a la materia. Hemos sido engañados y hemos quedado aquí encadenados con el agravante de que encima no nos acordamos de quiénes somos. El espíritu queda aquí olvidado de sí mismo y el espíritu, con su fuerza infinita, su fuerza volitiva, es el que sostiene, el que va generando la evolución humana y el que sostiene la realidad. Entonces, ese es el espíritu, es lo que somos. Es muy importante decir que el espíritu es eterno, es decir, no hay un creador que haya creado el espíritu, porque el espíritu existe eternamente. No hay un comienzo y un final. Claro, en nuestra mentalidad humana, que vivimos en una línea temporal que va en una dirección, es muy difícil entender el no comienzo y el no final, ¿eh? Porque nosotros todo tiene un comienzo y un final. Vivimos en una línea que transcurre, pero en un lugar donde no existe el tiempo, todo puede ser eterno, todo puede simplemente existir. Y así yo pienso que ocurre en este universo extrauniversal, que es de donde provenimos. Entonces, esos espíritus quedan encadenados en la tierra y la entidad que muchos llaman Alá, Dios, Jehová, que los gnósticos llaman Demiurgo, otorga un alma y un cuerpo. El alma es un software. El alma es un software que envuelve al espíritu y el alma tiene una programación básica que es la de evolucionar y sobre todo evolucionar a partir del sufrimiento. Entonces, por desgracia, no podemos evolucionar a partir de las buenas experiencias o de la felicidad o de otras cosas. Tenemos que aprender a base de sufrimiento. Entonces, el alma se va perfeccionando, pero nosotros no somos el alma, tenemos un alma. Somos un espíritu que posee un alma. Esa es la gran diferencia. El alma sí es creada y el alma, en contra de lo que mucha gente cree, puede ser descreada y puede incluso dejar de existir. De hecho, el camino de liberación de los gnósticos y de los hiperbóreos incluye la destrucción del alma. El alma que hace vive, evoluciona, desencarna, reencarna, sigue evolucionando hasta que se perfecciona al 100% y en ese momento es cuando se une a su creador o es absorbida o fagocitada por su creador, que eso es lo que el espíritu debe evitar, porque el espíritu entonces queda atrapado ya en la figura del creador. Según los antiguos textos, el universo se expande y se contrae, se expande y se contrae, en lo que llama la respiración de Brahma. Entonces, en esa respiración de Brahma, cada vez que se contrae, esta entidad absorbe la energía espiritual y absorbe a los espíritus que quedaron atrapados. Entonces, hay personas que hoy en día ya van sintiendo un impulso muy grande o, por ejemplo, una añoranza de un lugar que no recuerdan, obviamente, pero saben que no es este. Hay una especie de nostalgia indefinida de un lugar donde no existe el tiempo, donde no existe la muerte, donde no existe el dolor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, recientemente, aunque los gnósticos cristianos son muy antiguos, los cátaros, los albigenses, todos ellos fueron perseguidos, a partir de hace unas pocas décadas surge una nueva corriente, que es la sabiduría hiperbórea, a partir de los libros de Moyano, que es otro camino, otra información para poder liberar el espíritu a través de recordar quiénes somos. Claro, esto es un camino muy difícil porque cuanto más despierto está el espíritu, menos te interesa todo lo de acá. O sea, llega un momento que el mundo no te interesa para nada porque el espíritu ya lo conoce todo y no tiene nada ni que aprender ni que evolucionar aquí. El alma sí, el alma tiene que seguir en su camino de evolución, pero el espíritu es totalmente ajeno a todo esto. Entonces, cuando la gente está en el alma, claro, vive la vida, las experiencias, las emociones y, bueno, reencarna y continúa su ciclo de perfeccionamiento, pero el espíritu, en cuanto empieza a recordar quién es, lo primero que quiere hacer es salir de acá y perder interés, obviamente, por lo que le rodea, porque al fin y al cabo siente que es como, este entorno no es mío, yo no pertenezco a este ambiente, ¿no? Es como, como hemos comentado alguna vez, es como que a un delfín le dicen ponte este disfraz de sardina, para que veas cómo es la vida de las sardinas. Entonces el delfín se pone su disfraz de sardina, pero se olvida de que es un delfín y empieza a vivir la vida de una sardina, de un ser mucho más limitado que él. Pues eso es una metáfora de más o menos lo que podría estar pasando aquí. ¿Qué ocurre? Cuando uno empieza a recordar y desencarna, le toca ya cambiar de reencarnación, pues hay una serie de trampas que van a hacer que tú evites escapar. Al fin y al cabo,
como decía Freixedo, esto es una granja humana. Igual que nosotros tenemos gallineros, las entidades arcónticas o suprahumanas tienen humaneros. Entonces, esto es un humanero. Aquí nosotros alimentamos a toda una serie de entidades a partir de nuestras vivencias generalmente negativas. Entonces, esto muchas culturas ya lo saben, estos dioses que los indios llamaban nagas, los famosos Chitauri en África, los Anunnakis, también es una expresión de estos dioses. Entonces, realmente siempre hemos sido su rebaño. Entonces, nada, ningún pastor quiere que su rebaño se le escape. Claro, para este juego, ¿qué utilizan ellos? La dualidad, el bien y el mal, los buenos y los malos, reptilianos, pleiadianos, dioses y demonios, o sea, ángeles y demonios. Toda esa es la dualidad en la cual entre una y otra estamos atrapados nosotros. Y precisamente una de las leyes del Kybalión explica que esa dualidad realmente no existe, que es simplemente la misma frecuencia con diferentes extremos, como la temperatura. La temperatura es una sola, puede ser fría o caliente, pero realmente es una sola graduación, ¿no? No sé si lo he explicado más o menos bien, la diferencia Sí, entre no, lo has alma explicado y muy espíritu. bien. La verdad es que me fascina, me encanta tu elocuencia. La verdad es que te explicas muy bien para estar explicando lo que estás explicando, lo estás explicando extremadamente bien. Y creo que la Muchas audiencia... gracias. No, sí, nosotros que tenemos, digamos que escuchamos y leemos, digamos que a muchas personas y mucha documentación, la verdad es muy claro lo que estás explicando. Pero entonces, digamos, para evitar un poquito justamente la confusión, Gianni, si me permites que te haga esta pregunta como tan ingenua, ¿no? Pero entonces, si Claro. estas entidades arcónticas y satánicas se alimentan de nuestros sufrimientos, ¿no? Pero al mismo tiempo, para que nuestra alma finalmente se junte con el Creador, la única forma de que aprendamos es sufriendo. Entonces, ¿cómo, o sea, podríamos decir entonces que las entidades arcónticas y satánicas se están alimentando de aquello que nos permite llegar a unirnos con el Creador? ¿Cómo entender esa dicotomía que parece una paradoja, ¿no? No, no es paradoja porque el creador no tiene por qué ser bueno. Y estos arcontes son sus jerarquías. Tienes arcontes de alta jerarquía y arcontes de baja jerarquía. Nosotros traemos un software mental y emocional que por defecto nos va a hacer sufrir. O sea, ante cualquier posibilidad de cualquier evento nos vamos a ir a lo peor. Si tu hijo no llega, es que ya lo han descuartizado por ahí. Si el otro no apareció, es que ya tuvo un accidente. O sea, nuestra programación desde niños es ir a lo que nos va a hacer sufrir. Mi esposa hace terapia que va desgranando los diferentes niveles del alma y esa programación está en todos los diferentes niveles del alma. Ese software que tenemos para generar alimento. Para generar alimento hay gente que supera ese software, entonces pues consigue transmutar eso y pues, gente más optimista, gente que prefiere ver el lado bueno, pero realmente la gran mayoría de la humanidad tiende a sufrir solamente por pensar en algo, ¿no? Entonces sí, no es dicotomía porque todos son de la misma jerarquía. O sea, uno quiere que el alma se perfeccione para poder absorberla y absorber al espíritu de paso, y los arcontes favorecen esa evolución del alma a través del sufrimiento, pues induciendo pensamientos, generando sincronicidades, generando eventos, encuentros que al final son infructuosos o dolorosos, todo ese tipo más una mala interpretación, por ejemplo, del amor. El amor de humano es un amor dependiente, es un amor basado en la necesidad del otro, basado en condicionantes, alimentado por millones de canciones, por millones de películas, para que generemos celos, miedo a perder, miedo a estar solo. Todo eso son un alimento, un banquete para estas entidades. No sé si habrán leído a Castaneda. Castaneda los llamaba los voladores. Los voladores son entidades que no podemos ver, pero que ellos nos pueden influenciar y pueden generar angustia donde no debería haberla. Bueno, así es la vida de la mayoría de la gente. Entonces, para mí es perfectamente coherente que unos generen sufrimiento y que el alma a través de ese sufrimiento llegue a la purificación o a la perfección de sí misma. Qué interesante. O sea, a ver, tú acabas de decir algo que nos va a pinchar el globo, como dicen por ahí algunos. Bueno, acabas de decir que probablemente el Dios o el creador al que uno se encomienda podía no ser
tan bueno como pensamos, ¿no? Dentro de esta Matrix. Ahora hablaremos también de eso. Entonces, a ver, porque la gente está acostumbrada a definir el mundo desde la dualidad, todo, a definirlo todo. Esto es bueno, esto es malo, esto, en fin. Entonces, aclarando todos estos conceptos, ya vamos a cuestionarnos, por lo menos vamos a dejar en la duda de si el Dios al que nos encomendamos o el Dios que nos toca en nuestro universo es bueno o no. Pero el mundo en el que vivimos también es bueno, no es bueno, es neutro, ¿qué pasa con él y qué podemos hacer en él, ¿no? ¿Para qué es? Sí, bueno, volviendo una vez a lo primordial, a lo ancestral, los gnósticos llamaban a Dios Yaldabaoth o Sabaoth, es decir, bueno y malo. El Dios de este mundo es dual, es bueno y malo a la vez. ¿Entiendes? Es una dualidad, eres mismo representación de la dualidad. Lo que cuentan de los orígenes, hay que tener en cuenta que el conocimiento gnóstico primordial se perdió en un 95%. En la quema de la Biblioteca de Alejandría, la persecución de los gnósticos, de los cátaros. Entonces, hace unos casi 100 años se encontraron unos manuscritos en Egipto, en la Hammadi, y ahí viene a relatarse un poco la historia de la creación del universo. Resulta que en este mundo perfecto espiritual y conocible para nosotros, se decide probar, reproducir esa perfección en lo denso, en la materia. Y pum, se crea el Big Bang a partir de la entidad de la parte femenina de ese dios que se llama Pistisofía. Entonces, Pistisofía, pum, crea este universo y bueno, por las razones que se perdieron, el experimento no acaba de funcionar y se abandona. Entonces, en ese momento de abandono del experimento, una emanación, llamémosle un hijo, si quieres, de Pistisofía, queda aislado dentro de la creación y se autoproclama creador, que es pues, Jehová, Yahvé, Alá, Dios, esta entidad. Si vamos al Antiguo Testamento, vemos que era un Dios vengativo, que exigía sacrificios. O sea, él también ha evolucionado. Era como un niño caprichoso que rompía las cosas cuando no le iban bien. Ha evolucionado a un ser más magnánimo, si quieres, quizá porque desde ese lado de la benevolencia puede manejar mejor esta creación. Realmente, los gnósticos afirman que las entidades arcontes y el demiurgo no pueden crear. Ellos solo pueden tergiversar o distorsionar lo ya creado. Entonces, yo pienso que aquí hubo una creación positiva y, por ejemplo, de una mariposa, ellos pueden hacer una cucaracha, pero tiene que haber la mariposa. Ellos no pueden de la nada crear. El espíritu humano sí es creador, por eso no necesitan, porque nosotros somos la fuerza volitiva, la fuerza que da evolución a esta creación. Entonces, en la sabiduría hiperbórea se cuenta un poquito que pues este Yahvé, este creador, intenta darle sentido al mundo. Él tiene un escenario, pero no tiene quien lo habite y quien lo evolucione. Entonces, manipula una serie de animales y crea el neandertal. El neandertal, los esqueletos que se han encontrado muy grandes, pero el neandertal es muy tosco. No es capaz de crear una evolución en el mundo, ¿no? Es muy tosco, muy primitivo. Entonces se llega a una serie de acuerdos con espíritus traidores, según la sabiduría hiperbórea, y engañan a espíritus verdaderos, encarnándolos en la nueva raza, que serían los cromañones. Hay que tener en cuenta que entre los cromañones y los neandertales que convivieron, evolutivamente hay millones de años, o sea, eran millones de años más avanzados. Entonces, de repente llega esta nueva raza, cromañón, desaparece el neandertal y a partir de ahí empieza a evolucionar el mundo. Empiezan los cultivos, empieza lo que es la historia humana. Pero hubo un punto donde obviamente intervino una fuerza espiritual poderosa. Se dice que es la fuerza de los espíritus la que sostiene esta creación. Es decir, yo aquí tengo un teléfono y este teléfono a nivel atómico es puro aire. Si yo aumento y aumento y aumento, lo de que la realidad es un holograma se demuestra, porque realmente un átomo es un 9,9999 puro aire y luego el átomo vibra entre la partícula y la posibilidad, o sea, ni siquiera es material. Entonces, si toda la materia está construida de pura energía o aire, ¿qué fuerza es la que sostiene esto? O que todo esté cohesionado. Se supone que es la fuerza de los espíritus. Por eso ellos no quieren que los espíritus se liberen, porque entonces esta matrix se empieza a desvanecer. El sueño, el velo empieza a caer, ¿no?
Entonces, claro, tienen toda una batería de estratagemas para que a la hora de desencarnar, tú o bien por presión o bien por apegos, porque aparecen tus familiares, que son ellos, disfrazados, aparecen tus deidades, aparecen tus ídolos, todo para, o te dicen que tienes un karma por resolver, o que no has cumplido con esto, todo lo que sea para que tú voluntariamente decidas reencarnar. Digo voluntariamente porque tú eres soberano sobre ellos, tú eres superior a ellos. Y fíjate que es fuerte lo que digo, que tú como espíritu puro eres superior al que lleva las riendas acá, ¿no? Entonces, claro, para llegar a ese punto, primero tienes que tener una muerte consciente y una muerte con una voluntad de hierro, porque para ellos es facilísimo convencerte. Yo recomiendo un canal de un hipnólogo, hipnotista italiano, que se llama Calogero Grifasi. En su canal hay cientos de regresiones a vidas pasadas donde el proceso de muerte y de reencarnación siempre es el mismo. Siempre es mediante el convencimiento, la presión, la duda, pero el que sabe, el que tiene la voluntad y el conocimiento, recuerda que el conocimiento te hará libre, es el que puede luchar contra eso y el que puede aspirar a liberarse y volver a lo que es su origen. El espíritu solo quiere retornar a lo que es. Permíteme que Perdóname si me abuse. enrollo mucho. No, al contrario, al contrario. Yo creo que te enrollas poco y eres extremadamente concreto, conciso, sucinto. Es la palabra que estaba buscando. Me encanta lo que estoy escuchando. Permíteme, yo decir que en la infinidad de limitaciones que tenemos los seres humanos, permíteme que te ponga una etiqueta, ¿de acuerdo? Y la etiqueta es revolucionario, lo que tú estás comentando y compartiendo ahora con nuestra audiencia, ¿de acuerdo? Con todo Claro. respeto, ¿no? Y entonces te diría, vienen muchas cosas a mi mente, ¿no? Pero, por ejemplo, en Expansion Network hemos entrevistado a muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Gente que ha estado, ¿no? Que se ha ido del otro lado, por decirlo de alguna forma, y que obviamente nos lo han explicado porque han regresado, ¿no? Han vuelto de esa zona. Entonces, cuando tú decías hace un momentito, estabas explicando que pues es muy fácil hacernos regresar, hacernos volver, eso quiere decir, por lo tanto, que lo que en principio uno podría pensar que las experiencias cercanas a la muerte realmente vas a la fuente, vas a Dios, vas a lo divino, vas al creador de todo. A lo mejor no es así, porque lo que vamos a un sitio donde nos vuelven a manipular para que volvamos a volver a ver, Exacto. lo estoy intentando leer para ver si te he entendido bien. Entonces, claro, la pregunta es si eso es así, y gracias por ir dándome tu opinión. Entonces, si es así, ¿cómo podemos, entonces, ese amor incondicional máximo, ¿no? Al que quizá todos nos gustaría disfrutar y experimentar en algún momento, ¿cómo lo hemos de hacer según tu experiencia, Gianni, para llegar a esa, no sé si el amor incondicional es el término adecuado, pero para llegar, digamos, a unirnos con el Creador, ¿es esa la situación de máxima, no sé, de felicidad a la que podemos aspirar? Claro, lo que pasa es que realmente, ¿quién ha experimentado ese amor incondicional? Desde la emoción es imposible. El amor incondicional es un estado de vibración y la vibración va unida a la conciencia. Entonces, si tú tienes un nivel de conciencia elevado, a la hora de desencarnar vas a tener una visión más grande de lo que puedes o debes hacer. Sí, esas experiencias son ciertas. Sí, 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 sienten paz, sí sienten calma, sí llegan a un lugar de paz si quieres, pero porque muchas almas llegan muy cansadas de la experiencia humana y entonces quieren o irse o reposar. Entonces sí, ellos tienen como sus salones de reposo donde el alma se recupera para poder volver a reencarnar. Pero realmente quien realmente se libera no vuelve a este universo, simplemente sale de este universo y vuelve a su origen, al universo que desde aquí no podemos conocer o comprender, y ahí es donde creará otros universos, porque nosotros somos espíritus creadores. ¿Quién nos dice que un espíritu creador puede crear un universo donde todo funcione bien? ¿Eh? Lo de si Dios es bueno o malo, lo hemos hablado antes. Ahí es donde aparece el tema de la paradoja de Epicuro. En este mundo vive de la depredación, quitando incluso al ser humano. La naturaleza es pura depredación. Y yo siempre digo, no confundan la naturaleza con un paisaje bonito. Un paisaje bonito es un paisaje, pero dentro de ese paisaje hay un genocidio constante, de hormigas con hormigas, de escarabajos con no sé qué, de leones con hienas. Y encima eso a nosotros nos fascina, porque nosotros vemos documentales de animales y se comió el león a no sé quién y lo partió en cuatro trozos. ¿Por qué? Porque nosotros
la gran trampa que tenemos en nosotros es la mente. La mente es la mente del demiurgo. ¿De qué manera puede el demiurgo controlarnos a nosotros dándonos su mente? Pues nuestra mente es depredadora también. Lo mental siempre es depredador, en cambio lo espiritual no. Pero claro, ¿quién vive en lo espiritual aquí hoy en día con este mundo de distracción hacia afuera? Decía Jung, quien mira hacia afuera duerme, quien mira hacia adentro despierta. Y la gráfica, por ejemplo, hiperbórea del espíritu es un círculo con flechas hacia adentro. O sea, el espíritu se experimenta en su infinitud a sí mismo. En cambio, el alma es flechas hacia afuera, lo exterior, lo externo, lo que me distrae, ¿no? De hecho, se dice que el espíritu aquí está desorientado. O sea, su orientación, en vez de ser hacia adentro, ha sido hacia afuera. Y al desorientarse se pierde. Y ya no recuerda quién es. Yani, ¿Qué más? tenemos aquí a uno de nuestros seguidores, el amigo Armon23, muy activo, compartiendo un montón de cosas. No nos da tiempo, por supuesto, a compartirlo todo, pero bueno, una de las que nos ha compartido es que dice, opina, que este planeta es una escuela para niños difíciles, rezagados. ¿Estaría alineado con lo que tú piensas? Bueno, pues es un planeta de escuela que me explique sus lecciones de vidas pasadas. ¿Qué hizo de la vida anterior? ¿Qué aprendió de la vida anterior? Porque ¿de qué te sirve aprender si luego te borran el disco duro? ¿Cómo sabes que has aprendido o qué has aprendido? ¿Cómo sabemos si estamos viendo las mismas traiciones, asesinatos, venganzas, vida tras vida eternamente? En 70 años de vida te da tiempo a experimentar de todo. ¿Cuántas veces tienes que experimentarlo? Entonces, si eres capaz de decirme qué aprendiste en la vida anterior y la anterior y en qué te ha mejorado eso como persona, entonces entiendo que la vida es una escuela. Pero Yo como he dicho creo, antes, el Yani, espíritu ya es perfecto. Mm. disculpa, yo creo que lo dice más en el sentido de que es una especie de reformatorio, más en ese sentido, ¿sabes? Porque dice para niños difíciles, es decir, pienso que se lo imagina más como esa cárcel de la que tú hablabas. Claro, en mi caso, los niños difíciles somos nosotros, los que nos queremos ir. Ah, Eso ya. sería mi visión del niño difícil. Mira, es curioso, cuando Constantino el Grande funda el cristianismo, crea, convoca el concilio de Nicea. ¿Por qué? Porque él tenía un imperio enorme donde había muchos pueblos bárbaros que rendían culto a dioses peleones, a Odín, a Freya, a otros que eran dioses bárbaros, dioses guerreros. Entonces, ¿qué digo? ¿Cómo puedo controlar todo esto? Mediante una religión. Entonces, convoca a los escribanos, convoca a los historiadores y aparece la figura de Jesús. Pero ¿qué animal es el que añade a la figura de Jesús? El cordero. El cordero es un animal pacífico, pero es un animal de sacrificio también. Entonces, claro, el cordero hace que todo se pacifique, que ya nadie pelee, que los dioses guerreros queden dormidos bajo la unificación del cristianismo, que realmente los mitos cristianos son casi todos extraídos de religiones egipcias y previas, ¿no? El 25 de diciembre no solo nace Jesús, nacen 25 dioses previos a Jesús, porque es una fecha astrológica, es 3 días del solsticio de invierno, donde el sol vuelve a ganar un minuto de luz a la oscuridad en el hemisferio norte. Entonces, toda esta historia de las fechas bíblicas realmente son fechas astrológicas. No es curioso que sean 12 apóstoles, 12 signos del zodiaco, ¿no? Hay muchísimas coincidencias. Entonces, sí, reformatorio de niños difíciles, sí, yo me considero un niño difícil porque ya me quiero escapar del reformatorio, ¿no? Pero realmente esto realmente para mí es la peor de la conspiración, ¿no? Atrapar una entidad divina y someterla a reencarnación tras reencarnación tras reencarnación. Claro, esto a los seguidores de la nueva era les choca porque ellos aspiran a una nueva dimensión. Pero yo digo, bueno, ¿y de qué te sirve la quinta dimensión? ¿De qué te sirve la quinta planta de la cárcel o la cuarta planta de la cárcel? Al final, el universo entero es la prisión, la materia de la prisión, ya sea más sutil o menos sutil. Obviamente, nosotros somos multidimensionales, tenemos bajos astrales, eh, planos etéricos, hay de todo. El hombre tiene mil fractales, ¿no? Entonces, sí, si quieres ascender a quinta dimensión, ok. ¿Y allí qué? ¿Ahí qué hay? Pues es la misma cuestión, quizá de forma más sutil. De hecho, todo este mundo nueva era, para mí es incluso más peligroso que las religiones. ¿Por qué? Porque ya una vez estás ahí, crees que ya despertaste, crees que ya no hay nada más que hacer, que ya encontraste tu guía. Y son los mismos dioses con otras túnicas.
Antes eran Alá, Mahoma, o sea, profetas, lo que quiera, ahora son pues Metatron que al final son arcontes todos ellos, ¿no? Entonces ellos juegan al poli bueno y al poli malo. El mismo que hoy te empuja y te ayuda, mañana te pone una zancadilla. Porque ese es el juego, la dualidad, ¿no? Entonces, bueno, yo desde hace mucho tiempo no hago meditación con arcángeles ni con entidades, primero porque nos pueden engañar fácilmente y segundo porque mi propia entidad es superior, mi propio espíritu es superior a todas estas jerarquías, ¿no? Entonces, justamente permíteme que insista en esto. Entonces, Mm. tú dices, no, ya me quiero ir de aquí. Digo, no sé lo que piense tu familia, tu esposa, etcétera, que por cierto está muy cerquita También escuchándonos se quiere ir. con mucha atención. También se quiere ir ella, perfecto. Bueno, entonces estamos Claro, bien. sí, sí. No vamos a generar polémica intrafamiliar con la entrevista de hoy, entonces. Entonces, o sea, danos una receta. ¿Qué hacemos, por favor? La gente te está escuchando y de Bueno, repente está empezando a abrir los ojos, ¿no? Está empezando a abrir los ojos y dice, wow, me estás abriendo aquí todo un panorama claro. sobre el cual nunca había pensado ni imaginado. Me estás hablando de cosas que me están haciendo mucho sentido. ¿Qué hacemos? O Ujú. sea, ¿qué hacemos a continuación? Como te decía antes, para llegar a ese creador. ¿Hay algún camino, hay alguna receta, hay alguna fórmula para llegar allí? Es que al creador no hay que llegar a tu origen, porque el creador, tú no tienes, tú como espíritu eres increado. El creador es el que quiere absorber tu esencia, el que quiere absorber tu espíritu. Al contrario, hay que evitarlo y volver a tu origen, donde eres eterno y perfecto y todopoderoso, además. Entonces, hay varios caminos. Uno es el que conocían los gnósticos, que es un camino pues, de conocimiento. Gnosis significa conocimiento, y este camino hiperbóreo también pues, está funcionando muy bien. Es un camino que a través de unos libros tú vas despertando la sangre. Según Moyano, el espíritu está dormido en la sangre, en nuestra sangre. Entonces se trata de despertar esa sangre, ¿no? Es un recuerdo muy vago, es una sensación muy leve, pero claro, es un camino muy duro porque estamos en el dominio del alma, en las emociones del alma. Entonces, claro, imagínate que te dicen renuncia a todo lo que te gusta, a todo lo que amas, a todo lo que desde lo humano percibes, por una posibilidad remota de liberarte. Es una renuncia muy difícil, muy difícil. Pero quien quiere liberarse tiene que desarrollar la voluntad necesaria para poder salir de este universo. Acuérdate de la gráfica de Giordano Bruno, Quemado en la hoguera. Giordano Bruno tiene un dibujo muy famoso donde hay una cúpula estelar y él está levantando el velo de la cúpula estelar, el mundo, la creación, y debajo está el verdadero universo. El Giordano Bruno ahí está escapando de la creación. Y recordad que Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, el mundo es el universo también. Mi reino no es de este mundo y ustedes harán cosas que yo ni siquiera soy capaz de hacer. Te está diciendo, además, la salida es recordar quién eres, conócete a ti mismo. ¿Qué te está diciendo conócete a ti mismo? Conoce lo que eres. Cuando tú ya sabes lo que eres, es como Neo en Matrix, cuando ya descubre que todo es un holograma, le disparan balas y las para con la mano. ¿Por qué? Porque mi conciencia es superior al holograma. ¿Qué tenemos que hacer? Que nuestra conciencia se eleve por encima del holograma, dominar la mente sobre la materia. Y eso se ha sabido desde siempre. Hay monjes budistas que hacen desaparecer cosas, que hacen levitaciones, hacen de todo. Entonces, al final, la salida puede ser este estudio de la sabiduría hiperbórea, que es pesado, es duro, son libros muy difíciles de leer, requieren muchísima voluntad y aparte de enfrentarte después a un mundo que ya no te interesa, que ya no te llama la atención, porque tu alma ya está sometida al espíritu. Entonces, el espíritu lo que quiere es cumplir su misión en esta dimensión y volver a su origen, a volver a crear otros mundos, a volver a hacer lo que quiere hacer. Pero claro, si eso te agarra muy joven, imagínate que te quedan 40 años de renuncia al mundo. O sea, una persona espiritualmente despierta viviría en una cueva, básicamente, viviría con lo mínimo. Por eso acuérdate los ermitaños o los ascetas, ellos que sentían un llamado al interior, al interior, al interior. No me interesa ni siquiera el canto de los pájaros. Entonces eso es lo que ocurre cuando el espíritu despierta. Es como, bueno, pues qué bonita esta película, pero ya quiero que acabe, ya quiero volver a mi mundo, a mi realidad, ¿no? Pero escucha, Yanni, a ver, si yo, por ejemplo, yo ya te lo he dicho en otro momento, yo me lo estoy pasando muy bien en esta encarnación. Vaya, haciendo también un trabajo personal, ¿no? Tratando, haciendo
mis deberes, ¿no? Para tratar de pasarlo lo mejor posible. Pero ojo, si entendemos lo que tú nos estás entregando, ese conocimiento, nos manejamos con las leyes del Kybalión, entendemos cómo funciona la Matrix, podemos parar las balas con las manos, oye, ¿no nos lo pasaríamos mucho mejor metiéndonos en el mundo, metiéndonos en todos los líos posibles y manejando esa realidad a nuestro favor, a nuestro beneficio, en el beneficio de la humanidad, ¿no? Es decir, no podemos hacer algo más estimulante y útil estando en este mundo que también por algo estamos, ¿no? Quizá algo positivo, manejando todo ese conocimiento. Bueno, aquí hay una cuestión. Esto me lo ha preguntado mucha gente. Dice, bueno, ya que estamos en la prisión, vamos a pasarlo bien, ¿no? Vale, eso es muy lógico pensarlo así. Pero aquí ocurre una cosa. En el momento que tú dices, bueno, pues ya que estoy aquí voy a disfrutar de la naturaleza, de los deportes, de mi pareja, de lo emocional, lo que está haciendo el espíritu es validar la trampa, validar y acatar la prisión. ¿Por qué? Primero porque si tú lo estás disfrutando, entonces estás viviendo desde el alma, porque el espíritu jamás disfrutaría experiencias acá porque ya las tiene todas, ya es completo en ese sentido. Entonces, en el momento que tú dices, ok, pues ya que estoy, voy a vivir lo mejor posible, estás validando y dando sentido a la prisión. Eso es lo que dicen los hiperbóreos y me parece bastante bien. Ahí es muy curioso, lo hemos mencionado también tú y yo, Mireia, el cine lo cuenta todo esto. Lo cuenta, ya sabes que el cine, por primado o negativo, tiene que contar la verdad. Estas entidades también están sujetas a las leyes, entonces no te pueden omitir la verdad, la tienen que contar de alguna forma. Entonces hay un montón de películas que están contando esta salida de la Matrix, la primera que hemos hablado es Matrix, pero por ejemplo en Guardianes de la Galaxia 2, no sé quién la haya visto, yo he visto las dos, las tres, en la segunda el protagonista descubre que es hijo de un dios. Este dios crea mundos y en el mundo de este dios él le lleva una especie de exposición y en una vitrina hay una familia humana. Dice, y esto, yo creé al humano para darle sentido a la creación, que es exactamente lo que dicen los gnósticos. También mencionar, por ejemplo, en la de Doctor Strange, el hechicero de Marvel, cuando él y el otro se enfrentan, que están peleando y lo tira con una armadura y lo deja congelado, ahí el malo, que realmente es un espíritu, le está diciendo, en mi reino no existe la muerte, en mi reino no existe el tiempo. Vuestro sol un día perecerá y pereceréis todos vosotros, porque en el tiempo todo se corrompe. El tiempo va a acabar con todos. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí llegamos a Cronos. Cronos es Saturno. Saturno es el sexto planeta. El sexto día es el Sabbat. Sabbat en inglés es Saturday, día de Saturno. Curiosamente, Saturno tiene un hexágono en el polo norte. Entonces ahí entramos en lo que es la famosa batalla entre las fuerzas de la materia, demiúrgicas, y las fuerzas liberadoras del espíritu. Según el esoterismo alemán de los años 40, el mundo es un campo de batalla entre dos fuerzas, las fuerzas que dominan la materia, que están ganando en este momento, y las fuerzas del espíritu. Y realmente las guerras mundiales, más allá de lo político y estratégico, han sido guerras esotéricas. Los símbolos de las SS son runas, el saludo tal es una runa, el otro saludo también es una runa. Son runas, son simbologías contrapuestas desde un lugar y desde otro. Entonces hay que ver que realmente estamos en esa batalla. Y muchos espíritus la llevan librando muchas vidas y o quieren ya vencer en la batalla final, que también está prevista, o quieren ya pues, liberarse. Entonces, estoy leyendo un libro ahora que se llama La verdadera historia del mundo. No recuerdo el autor, pero básicamente, pues, el autor ha como revisado cientos de miles, literalmente, de manuscritos que la historia no ha podido borrar ni quemar. Y de hecho habla de muchos conceptos de los que estás hablando tú. Habla de Saturno, etcétera, etcétera, etcétera. Habla de muchas cosas, ¿no? Y habla además también de que hay muchas sociedades secretas o ¿no? cultos Sí, hoy en día cultos. que son los que han mantenido el conocimiento real de lo que los antiguos moradores de esta dimensión sabían que nosotros Exacto. hemos olvidado, porque hablabas del incendio de la biblioteca de Alejandría, etcétera, Alejandría. etcétera. Entonces, tú podrías confirmar que eso es así, es decir, podrías confirmar que los que mueven los hilos de lo que está pasando hoy en el mundo justamente sí conocen
estas leyes, sí conocen las Claro leyes que las conoce. del Kiva, Exactamente. y que son exactamente estas. Es decir, lo que está pasando hoy en día refrenda lo que tú estás diciendo de que las leyes, que el Kybalión es lo que realmente está dándole sentido a todo lo que sucede. Claro, mira, en el caso de la quema de la Biblioteca de Alejandría, lo importante fue rescatado y llevado al Vaticano. O sea, lo que era realmente esencial lo tienen guardado en el Vaticano y a partir de ahí ellos saben manejar el mundo, ¿no? Em, Recuerda que ellos hace varias décadas, en los años 40, 30, desarrollaron el Instituto Tavistock. A partir de ahí, las masas, ¿no? Entonces ellos han tenido el conocimiento, saben de simbología. El 11 de septiembre, 9/11, no es porque cayó ese día, sino porque el 9 representa al hombre, el 10 a Dios, es puentear a Dios, una serie de cosas. Ellos tienen un uso absoluto de la numerología, la cabalística. De hecho, la Biblia contiene muchísimos códigos. Está hecho seguramente por una tecnología. Claro, que todo lo llevamos como a lo antiguo, ¿no? Ahí te menciono algo que seguramente Paulina pueda explicar en su capítulo mucho más interesante del tema de que nos han metido mucho tiempo, nos han metido siglos que no han existido. Eso lo dijo Fomenko, el astrónomo Fomenko, que realmente seguramente nos han metido 1000 años, prácticamente toda la Edad Media, no ha existido. Entonces imagínate si tienen el conocimiento y las herramientas para hacerte creer que ha existido 10 siglos de oscuridad que no tienen ninguna lógica, ¿cómo se puede pasar del Imperio Romano griego a 10 años de oscuridad? Nadie rescató eso en 10 siglos. Lo lógico es pasar al Renacimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos tienen una manera de manipular a la mente colectiva de las personas de muchas maneras. Por ejemplo, ahora lo están haciendo químicamente. El hombre y la tierra también viene aquí en la del Kybalión, en la de correspondencia, como es arriba es abajo, la mente del hombre y la atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre está llena de químicos, está contaminada, está perturbada. Entonces nuestra mente también está siendo perturbada fractalmente, ¿no? Lo mismo con todo lo demás. Entonces tienen el conocimiento ancestral necesario, sus magos negros, sus dioses, sus rituales, por desgracia, rituales satánicos, a Moloch, a Baal, a otras deidades, con sacrificios de niños, con todo lo que tú quieras, para que esos dioses les den la fuerza de seguir controlando el mundo. Entonces, claro, estamos peleando contra deidades poderosas. Y lo que pasa es que el mal está organizado y nosotros no. Ese es el problema. Ojalá hubiera unas hermandades de espíritus positivos con la misma fuerza que tienen ellos. Entonces el mundo estaría más de nuestro lado, ¿no? Igual, para no seguir alimentando a esas entidades, pienso yo que lo ideal sería vivir en estado, digamos, de felicidad máxima posible en esta realidad. Es decir, Claro, tratar de sería ideal, encontrarle pero la fórmula a esta Matrix, a este juego, para disfrutarlo al máximo, para estar en la vibración más alta posible y no seguir alimentando a esas entidades. Porque si uno vive amargado porque esto es una Matrix, porque quiero irme de aquí cuanto antes, no, pero porque esto no ni me siquiera estimula. amargado porque sea una matriz, amargado por levantarte a las 6 de la mañana, por aguantar un jefe, por comer basura, por no ver a tus hijos. Eso ya, más allá del conocimiento que tengamos aquí nosotros, la vida es en general desagradable para el 95% de la gente. Hay vidas muy buenas, claro. Hay vidas estupendas donde la gente se desarrolla, se realiza, hace lo que le gusta. Yo, por ejemplo, no me puedo quejar. Yo he trabajado lo que me ha gustado siempre, he tenido mucho tiempo libre, voy consiguiendo mis metas, pero aún así mi espíritu me dice, ok, pues llegará un día que ya no ni te interese realizar tus metas. Ya tu deseo de salida será tan fuerte que lucharás para encontrar tu camino. Yo llevo años ya en ese camino. Obviamente en mi día a día pues tengo que vivir y no puedo vivir siempre en ese pensamiento porque es durísimo. Entonces a veces tengo que dejar que mi conciencia llegue a esta 3 o 4D, vivir en esa 4D, pero pues cada vez con más momentos de encuentro conmigo mismo, de mirar hacia adentro, de ir recuperando mi poder, de ir recuperando mi soberanía, porque es muy importante, somos soberanos. O sea, ellos no te pueden retener, solo te pueden convencer, ¿no? Igual que, por ejemplo, que en cuanto a ley natural, que tú tienes un capítulo, el ser humano nacido es soberano. Las leyes no pueden con él, salvo que él dé su consentimiento. Aquí pasa exactamente igual, como es arriba es abajo. Solo pueden dominarte bajo tu consentimiento, pero claro, tienen muchas herramientas para conseguir tu consentimiento.
¿Qué más? No, exacto, ¿qué más? La verdad es que se nos está haciendo súper corta esta entrevista porque lo que estás diciendo es apasionante, ¿no? Hablabas antes del famoso, ¿no? Retablo o dibujo de Giordano Bruno levantando como el firmamento, me imagino que sería El yo, ¿no? velo, sí, ¿No? Exactamente, el velo. entonces, me acuerdo entonces de la película El show de Truman, ¿no? En el que, Exactamente, de ahí que, está todo ¿no? clavado. Exacto. Entonces, mi pregunta es, ya que has hablado de astrología, de planetas, cuando de hecho el firmamento, ¿no? El show de Truman, etcétera. Entonces, todo esto que estás diciendo es completamente independiente de la forma física del lugar donde estamos viviendo, es decir, ¿es un firmamento o no es un firmamento? ¿O sí existen las galaxias, los universos? ¿No? ¿Cómo todo esto, Sí, cómo se es una pregunta que reconcilian? ¿Cómo se sí, reconcilian todos estos conceptos? yo he preguntado eso a mí mismo muchas veces, porque bueno, si el universo es tan infinito, ¿hasta dónde llega? Tú fíjate, volviendo al show de Truman, que cuando él decide irse, el director no le puede cerrar la puerta, solo le puede tratar de convencer, no, allí fuera no eres nada, aquí eres todo. Y lo te dice, ahí te quedas y me voy. Eso es la soberanía que somos nosotros. Respecto a la segunda pregunta, yo pienso que el universo no es tan grande como dicen. Si la NASA nos ha mentido con la Luna, que está aquí al lado, que no nos está mintiendo con el telescopio tal, el telescopio cual, puede ser todo generado por ordenador, cuando aparece algo nuevo es de una calidad pixelada horrible, o de repente súper majestuoso. Entonces yo no sé hasta qué punto el universo es cierto o no. Creo que somos nosotros, con nuestra potencia creadora espiritual, los que estamos dándole realidad a todo. Y claro, si X millones de espíritus convergen en una idea, eso obviamente se va a manifestar. Es como la teoría de fotones gemelos. El observador ya está alterando el fotón. Pues imagínate el observador a nivel espiritual, capaz de crear la galaxia que apareció, pues en cuanto ya sabemos que está ahí, ¡pum!, la materializamos, ¿no? Como espíritus creadores. El tamaño real mmm, no creo que sea tal como dicen, no creo que sea tan infinito, ¿no? A mí a veces yo veo el cielo lleno de estrellas y parece un techo con bombillitas, ¿no? Al fin y al cabo. O sea, la Tierra se mueve sobre sí misma, se mueve alrededor del Sol, todo está girando, pero en cambio el cielo está estático desde hace millones de años y luego el movimiento es muy leve. Lo que decía antes de Fomenko, ¿no? Él, a través del movimiento de una estrella, la estrella de Belén, tomando referencia a unos escritos antiguos y el punto donde está ahora, dice, no, aquí faltan 1000 años. Si hubieran pasado 1000 años, la estrella estaría allá atrás, no aquí. Es interesante eso, cuando le toca a Paulina seguramente lo va a expandir mucho más, es interesantísimo, porque imagínate darte cuenta que eventos que consideramos lejanísimos han ocurrido hace poco, como lo de Tartaria. Tartaria es de anteayer, hace 150 años. Pero bueno, como volviendo a lo general, como dijo Napoleón, la historia es un conjunto de mentiras acordadas. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Bueno, decir también a nuestros oyentes que cuando mencionas a Paulina, te refieres a Paulina Martínez, que en este libro Sí, aportó contigo un exacto. artículo sobre Tartaria. Entonces, esperamos Tartaria. tenerla Fascinante. próximamente para que Ujú. nos hable ella de ese tema. Por cierto, hablando de libros, tú eres escritor, has publicado ya y con éxito, tienes un libro recomendado por Escuelas Waldorf y bueno, también Sí. hacía rato que no publicabas, parecía que te estabas animando. Llegué yo con esta propuesta para moverte un poquito en ese oficio y ahora parece que estás Ujú. animado en lanzar otro libro. Cuéntanos de eso. Sí. Bueno, yo tengo una novela amplia, es una novela juvenil de unas 400 páginas, donde a modo de aventura voy contando las leyes del Kybalión planeta por planeta. Es un viaje espacial donde se va explicando la ley de correspondencia, la ley de polaridad, causa y efecto, y mientras tanto el entorno, las historias que van eh, pues, agregándose a la novela, van contando todo este tipo de conspiraciones, desde la tecnología secreta al control del ser humano, a también el atrapamiento de las almas. Es una novela que ahora voy a actualizar. Obviamente estoy buscando editor, ojalá en España a alguien le interesase sacarlo adelante.
Y bueno, quiero actualizarlo desde que lo escribí, ha pasado todo el COVID, han pasado un montón de cosas, hay más información, entonces quiero añadir unas nuevas tramas que enriquezcan y que hagan una visión más global de lo que está pasando. El nombre de la novela es un juego de palabras que se llama Elki Valion, como si fuera un nombre propio, el abogado cósmico, porque habla de las leyes, ¿no? Del Kybalión. Entonces es un juego de palabras para crear qué será el abogado cósmico, ¿no? Y es Elki, el nombre del extraterrestre que lleva a estos chicos por los diferentes planetas. Y bueno, pues lo han leído pocas personas, amigos, dicen que es fascinante. Obviamente hago como hacen los malos, cuento la verdad a través de la ficción, ¿no? Entonces, bueno, pues ese proyecto sigue adelante, ojalá adelante, pues, pasados las semanas lo pueda acabar. Te lo pasaré para que también le des tu opinión y tu revisión, por supuesto. ¿Eh? Y bueno, pues eso está ahí, ya está la semillita plantada, vamos a ver cuándo florece. Bueno, la verdad es que maravillosa esta casi hora que hemos estado contigo, Gianni. El tiempo ha pasado volando. Gracias. Muchísimas cosas se quedan en mi mente con ganas de preguntar. Estoy seguro que la audiencia se ha quedado con las mismas ganas que nosotros. Ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado el día de hoy. Y por supuesto, pues los que no hayan leído todavía el Sin Censura to You, por favor, Mireia vuelve a mostrarnos el Sin Censura to You para las personas que quieran comprarlo. Efectivamente, cuando has empezado a hablar de los neandertales y de los cromañones, te iba a hablar de cuestiones históricas, pero como has dicho que de Tartaria, como decía un famoso político, esto no toca el día de hoy, pues es otro día el que toca. Entonces Sí. lo veremos en otro momento. Fascinante, un placer, gran placer. Las personas que quieren saber más de ti, ¿dónde pueden dirigirse, Gianni? Pues pueden encontrarme en mi Facebook con mi nombre, Gianni Amores. No tengo ninguna página web propia todavía. Imagino que a partir del libro crearé algún portal o algo a la que puedan acceder. Pero a través de mi Facebook me pueden contactar con mi nombre y con gusto cualquier duda se puede responder. Al principio de la entrevista me preguntabas qué era lo primero que la gente veía de mí o de qué hablaba yo. Pues esta conversación ya ha sido la respuesta amplia. Sin duda. Sin duda, muchísimas gracias. Pues nada, obviamente agradecerte otra vez muchísimo que estés aquí. Aquí tienes tu casa para lo que necesites de ahora en adelante. Un placer tenerte. Y Mireia, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te llevas de esta entrevista? No, me llevo muchísimo aprendizaje. Has hecho una síntesis, Gianni, maravillosa de todo lo que queríamos hablar, en lo que queríamos profundizar. Has tocado cosas que han sido muy rupturistas con nuestras creencias y sin embargo, lo has hecho de una forma muy razonable, muy comprensible y, no sé, muy amigable, que cualquiera Gracias. las podemos incorporar, ¿no? Y al mismo tiempo seguir sintiéndonos empoderados y capaces, ¿no? De Claro. superar esta Es presión. que, claro, explicar en una hora 15 años No. de investigación es complicado, y luego eso tiene mil ramificaciones, ¿no? Pero por lo menos lo esencial de lo que es el engaño del alma y el engaño y lo que es el espíritu atrapado en la materia, por lo menos ha quedado la base establecida, ¿no? Sí, Ujú. agradecer Muchísimas también gracias por mi parte a vosotros. Ujú. no, Agradeceros a vosotros poder darme la oportunidad de explayarme, de llegar a más personas a través de este conocimiento. Yo sé que es duro a veces chocarte de frente contra la pared, pero bueno, os he visto a sentir muchas veces, luego alguna cosa también os está resonando, ¿no? Algo en el fondo dice, sí, esto pues por aquí también pues, se puede ir, ¿no? Muy bien, pues sí. muchísimas gracias a los dos y a vuestra total disposición para lo que asistéis. Exacto, muchísimas gracias, Gianni, otra vez. Obviamente, Mireia, un placer, como siempre, estar contigo, co-dirigiendo al timón de tu zona de magia, las maravillosas personas, seres con las que hemos estado conversando en estos ya 11 episodios de tu libro Sin Censura Enhorabuena. to You. Ujú. Exacto, enhorabuena, Mireia. Y nada, pues a vosotros, a los que nos habéis estado viendo y nos seguís en directo o después en diferido, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Seguro que habéis disfrutado de esta conversación tanto como nosotros. Como ya sabéis, os queremos mucho. No dejéis de seguirnos, no dejéis de hablar de esto y Ángel, de muchos otros temas. Perdón, ajá. Ángel, yo creo que Dime, dime. sería bueno que comentáramos lo que pasa mañana en tu zona de magia. Exacto, de hecho mañana tenemos un programa extraordinario. Mañana martes, de hecho, tenemos el episodio número 12 y si vais a nuestras redes sociales, pues veréis que ya están allí puestos los eventos y veréis de qué va. La verdad es que es muy especial porque vamos a tener a justamente una de las personas que ha escrito un artículo
el libro Sin Censura to You, creo que volumen 1 de Mireia Machí, pues justamente en directo desde Israel. Creo que ni Gianni debería perderse esta entrevista, porque desde Israel en directo, No, yo con ya la que está estoy de la cayendo. familia, yo estoy enganchado ahí al canal a verlo todo. Exacto, no, Yo muchísimas siempre estoy gracias. abierto a recibir cualquier visión de cualquier Exacto. cosa, todo enriquece. Y tenerla, exactamente, muchísimas gracias, tener la visión de alguien que está en este momento en Israel y alguien pues que ve el mundo de una forma diferente al que lo ven el 99% de la gente, creo que pues siempre es interesante. Y otra vez, muchísimas gracias, hemos llegado ya a las 3 de la tarde, hora central de Estados Unidos, las 10 de la noche, hora de central en Europa. No sé qué hora sea ahora mismo en Córdoba, Las 5, Argentina, las no 5 hemos de ido la una tarde. hora, ¿no? Pues las 5, las Perfecto, 5 muy de la bien, pues tarde, una nada, hora estupendísima. exacto, pues muchísimas gracias. Os mandamos un abrazo. Nos vemos mañana. Acordaos, mañana martes sí hay tu zona de magia. Y si no es mañana Perfecto. martes, todos los lunes a las 2 de la tarde, hora central de Estados Unidos, 9 de la noche, hora central de Europa. Un abrazo. Os queremos. Hasta Muy pronto. bien, muchas Chao. gracias. Un favorazo que me habéis hecho, también dejarme promocionar un poquito mi proyecto. O sea que feliz y contento de haber estado con vosotros. Un Por abrazo muy supuesto. fuerte. Gracias. Hasta luego. Chao a Chao. los oyentes. Chao, chao, Gani.